Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar comentando todo lo sucedido en el ámbito jurídico. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches. Un placer iniciar una nueva edición de Plano Judicial en un jueves muy cargado en el Poder Judicial. Tuvimos inclusive la presencia del intendente de Asunción por tribunales en una audiencia de imposición de medidas y otros casos que se desarrollaron en el transcurso de esta jornada. Y ya arrancamos con la audiencia de imposición de medidas cautelares justamente del intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, en la causa conocida como detergentes de oro. Se hizo esta diligencia ante el juez Rodrigo Estigarribia y de hecho que el Ministerio Público luego solicitó las medidas alternativas a la prisión. Básicamente sería la libertad ambulatoria que se le concedió finalmente, Lucas. Asimismo, Noelia, esta audiencia de imposición de medida, que hay que decirlo, se hizo en la primera convocatoria directamente. Solo el intendente estaba convocado para hoy porque hay que recordar que son 22 imputados en esta causa por supuesta lesión de confianza y asociación criminal. Bien temprano llegó el intendente, Noelia. La audiencia estaba prevista para las 8:30 horas, pero él a las 8:10, 8:15 más o menos, ya estaba inclusive frente mismo al despacho del juez del caso, que es el doctor Rodrigo Estigarribia, que, reiteramos, le otorgó entonces esta libertad ambulatoria, ciertas medidas como por ejemplo una fianza, Noelia. Así es, una fianza real de 500 millones de guaraníes, además de otras medidas que se dan justamente cuando se otorgan las medidas alternativas a la prisión. El punto importante que mencionaste, Lucas, en donde no se presentó ningún recurso para dilatar justamente esta audiencia, también fue tenido en cuenta por el magistrado para conceder esta libertad ambulatoria. Pero habló Nenecho, Lucas. Exactamente, él habló ya al salir, inclusive al término de esta audiencia de imposición de medidas, fue consultado por los colegas sobre diversos casos, pero cuando le tocó hablar puntualmente del proceso penal que inició la Fiscalía, él decía, en referente a las cuestiones técnicas también del derecho: acá está mi abogado, yo soy administrador, pero lo que puedo decir es que estoy esperando que esto concluya de manera rápida. Básicamente lo que decía el intendente también, haciendo referencia a que ellos son, él al menos es el más interesado en que esto pueda culminar y en esclarecer los hechos, inclusive, decía Noelia. Vamos a compartir sus declaraciones. Bueno, mira, a mí me gustaría dejar en manos del Poder Judicial resuelva. Aquí la Fiscalía es quien debe demostrar las pruebas, si bien es cierto lo de lesión de confianza. Consulté, yo no soy abogado, ustedes saben, yo soy administrador. Le consultaba a mi abogado, él me explicaba lo que significaba, lo que abarcaba. Sinceramente no entiendo de dónde, de qué elementos se agarraron, así como también lo de asociación criminal. Le preguntaba y hablando mal y pronto, asociación criminal es juntarte con un grupo, hablando mal y pronto y hablando en cristiano como se dice, juntarte con un grupo de personas en donde uno organiza para robar o delinquir o asaltar, no sé cómo llamarlo, no soy abogado, vuelvo a decir, cosa que eso debería demostrar la Fiscalía y lo veo muy difícil que uno pueda demostrar eso. Intendente, ayer nuevamente se estuvo cuestionando en la Junta Municipal que se utilizarían recursos, supuestamente la municipalidad, $360.000 para una cumbre de economía verde. Bueno, una mentira más de este muchacho que está haciendo su campaña, tratando de ser el candidato a intendente para después jugar la concejalía nuevamente a costilla mía. Es un gran mentiroso, miente, no lo digo yo. Pueden llamarlo y le facilito el número a cada uno de ustedes del presidente de esta fundación, el doctor Jorge Brown, con quien pueden consultar. En absoluto, un solo guaraní no va a salir. Es más, ya esta fundación tiene 18 empresas que son los sponsors, las primeras 18 empresas que van a estar solventando los gastos que se tengan de esta cumbre.
También habló el abogado Claudio Lovera, ejerce la defensa justamente del intendente, situación que se da con una imputación por supuesta lesión de confianza y también asociación criminal, Lucas. Asimismo, Noelia, ya el abogado Claudio Lovera adelantaba que ellos discrepan con varios puntos de esta imputación, pero hay que hacer la salvedad. Ellos todavía no han presentado ningún tipo de incidentes contra esta acta que ha presentado el Ministerio Público, pero reitero, él manifestó su disconformidad con varios puntos, inclusive hablaba de derecho penal de fondo y otras cuestiones ya un poco más técnicas y propias del derecho, pero vamos a compartir lo que decía ya al término también, por supuesto, de la audiencia sobre este caso el abogado Claudio Lovera. Doctor, empieza la etapa investigativa. ¿Ustedes como defensa van a proponer una diligencia? Sí, por supuesto. A ver, ya la investigación en realidad ya comenzó hace 4 años y se formalizó hace un mes a partir del acta de imputación. Desde el conocimiento del acta de imputación, a través mío el intendente se puso a disposición del Ministerio Público. Sí, estamos muy interesados en una serie de diligencias para esclarecer los hechos. Insisto, y yo públicamente había comunicado también mis discrepancias respecto al acta de imputación y algunas cuestiones técnicas, no solamente en el sentido de elementos, sino también cuestiones de derecho penal de fondo que sostengo hasta ahora, pero será otro momento el de litigar ese aspecto. Pero también que el intendente a la primera convocatoria por parte del juzgado compareció a los efectos de cumplir este trámite y vamos a concentrarnos a partir de ahora 100% en la investigación. Bueno, ahí están las declaraciones también del abogado Claudio Lovera y cambiando un poco de tema, también se desestimó una denuncia presentada en su momento ya en el 2012 en contra de la ex ministra Lorena Segovia por una causa que tiene que ver con por lesión de confianza en el marco de la adquisición de software durante su gestión. El juez Humberto Otazú desestimó esta denuncia, de hecho que ya prescribió también, y la solicitud realizó el Ministerio Público, Lucas. Tal cual, Noelia, y haciendo un poco de historia, como se dice usualmente, esta denuncia la había presentado quien sucedió en el cargo a la doctora Lorena Segovia, que hasta hace poco era defensora general. Estamos hablando de la también exministra Sheila Abed. Esta denuncia por supuesta lesión de confianza se versaba básicamente sobre presuntas irregularidades en la adquisición de software, Noelia, como ya incluso se estuvo mencionando, y esta denuncia mencionaba que en noviembre de ese año 2012, cuando Segovia era ministra, por supuesto, autorizó la contratación por vía de la excepción de 2 sistemas, y estos sistemas son Sistema Informático de Control Interno por parte de la empresa Tera SRL y el Sistema de Gestión de Recursos Humanos perteneciente a una persona particular de nombre Pedro Daniel Gómez Burgos. Se pagó un total de 1.000 millones de guaraníes e inclusive se habló en esta denuncia que no hubo contraprestación en torno al pago por estos software, y bueno, finalmente se termina desestimando esta denuncia, como decías, Noelia, por prescripción, esto es decir, por el paso del tiempo, básicamente, porque como hablamos de lesión de confianza, inclusive un hecho que tiene una expectativa de 5 años en los casos ordinarios o normales, podemos decir, y esto obviamente ya se sobrepasó haciendo el cálculo del doble del plazo, de 5 a 10, ya esto en el 2023 incluso ya prescribió, pero hay una particularidad en torno al fundamento, Noelia, de este pedido. Ahora, Lucas, con relación justamente a eso, ya pasó evidentemente el doble del plazo, 10 años prácticamente, de esta denuncia presentada en contra de la ex ministra y también ex defensora general Lorena Segovia, porque muchas veces hablamos de desestimación porque no hay elementos como para continuar con una o presentar una imputación, pero en este caso hay algo, como estabas diciendo, muy particular, y vamos a compartir a continuación el fundamento justamente de lo que se presenta y del cual habla el Ministerio Público, Lucas. Asimismo, Noelia, esta porción que vemos ahí en pantalla, que está resaltada, por supuesto, es parte del fundamento del requerimiento de la fiscal Luz Guerrero que presentó esto, Noelia. Y queremos inclusive leer para que tengan un poco idea de lo que está pasando inclusive en la fiscalía. Recientemente, refiere esta nota, esta representante fiscal por nota 18 de fecha 20 de junio del 2023 solicitó a la dirección del laboratorio forense que se arbitren los medios suficientes para la entrega del dictamen a la unidad penal. Sin embargo,
por nota CIF número 120/23, la licenciada Rosa Flor informó que el resultado del relevamiento de datos, haciendo referencia a esto a una pericia, por supuesto, haciendo referencia a lo que tiene que ver con los datos, esto inclusive almacenados, lógicamente, en los soportes digitales en resguardo del laboratorio forense, a los que no se pueden acceder, en parte debido al vencimiento de licencias y porque no se cuenta con equipos de cómputos forenses con la capacidad suficiente para el tratamiento de grandes volúmenes de información, debiendo las evidencias ser reprocesadas con algún software alternativo que en su mayoría no cuentan con certificación ni calibración, solicitando entonces ante esta circunstancia, por supuesto, la licenciada la ampliación para la presentación del informe pericial para el 11 de octubre del 2023, pero obviamente esto ya transcurrió y ni siquiera se presentó. Continúa diciendo, sin embargo, no se ha recepcionado informe alguno, como ya se ha referido, y así las cosas, ante la imposibilidad material o real por falta de recursos técnicos y económicos para llevar adelante la tarea técnico-informática que permita obtener un elemento de convicción objetivo, un dictamen pericial, para dilucidar la existencia de una conducta penalmente relevante, resulta pertinente establecer si se encuentra aún vigente el poder punitivo estatal, que es una cuestión de orden público, pues cualquier acto de investigación resultaría inocuo de ser negativa la respuesta. O sea, se tuvo que analizar inclusive si estaba vigente la acción penal, no porque no se pudo llegar a una pericia. Ya, como lo básico no se pudo luego hacer. Imagínate, en 10 años, y luego, obviamente, se tiene que prescribir. Y estamos hablando de este caso en particular, pero ¿cuántos casos también están en esta situación, Lucas, en donde no se puede avanzar con una investigación justamente porque el Ministerio Público no tiene tampoco todos los elementos, pero a la vez no sé si hay que golpear un poco más de puertas o esperar a que todas las causas mueran ya nada más? Claro, porque es verdad, el Ministerio Público cuenta con algunas deficiencias y esto pasa principalmente por lo presupuestario. Hace poco el fiscal general iba hasta el Congreso para solicitar una ampliación que terminó siendo recortada nuevamente, pero aquí lo que uno puede cuestionar inclusive, Noelia, es ¿por qué pasó tanto tiempo? Es verdad, no tienen licencias los equipos, hay una cuestión económica, pero en 10 años no se pudo haber subsanado esto de alguna manera, porque no creo que sea la situación única y exclusivamente de esta causa. Entonces, este tipo de cuestiones evidentemente habría que analizar un poquito más por parte de la Fiscalía, ¿no? Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos informando aquí en Plano Judicial. Seguimos informando aquí en Plano Judicial y tenemos que hablar también de la sanción aplicada por un tribunal de sentencia a los abogados de la ex fiscal Ana Girala por no presentarse justamente al juicio oral y público. Estamos hablando de los ex abogados ya de la ex fiscal. Juan Ramírez y Mónica Oviedo deben abonar cada uno un poco más de 1 millón de guaraníes, Lucas. Asimismo, Noelia, son 50 jornales mínimos los que ellos tienen que abonar por esta sanción, y esto se da básicamente porque los mismos no se presentaron y, por supuesto, no justificaron su incomparecencia para la convocatoria para iniciar el juicio oral y público que estaba previsto en un principio para el 13 de septiembre. Directamente la fiscal, ex fiscal ya a estas alturas, Girala, se presentó con nuevos abogados y sus otros dos, entonces todavía inclusive abogados, no se presentaron y tampoco informaron al tribunal de sentencia por qué no fueron a comparecer. Y bueno, el
digamos, la causal es esa, y bueno, la consecuencia es lo que están viendo también en imágenes, que fueron declarados como litigantes de mala fe y ya fueron sancionados entonces, ¿no? En este caso, el juicio oral y público para la ex fiscal pasó para febrero del 2025, Lucas, ¿verdad? Para el próximo año, directamente. Ella y otras personas están acusadas en una causa que en su momento causó mucho revuelo, Noelia, los audios inclusive que se habrían filtrado, que se fueron publicados por medios de comunicación y que son atribuidos a la entonces fiscal Ana Girala. Se hablaba de todo un esquema de apriete, un esquema montado en una unidad penal de San Lorenzo a cargo de la doctora Girala para poder, digamos, extorsionar y perseguir inocentes. De hecho, esos dos hechos punibles son parte de todos los hechos que se le atribuye, por ejemplo, a Girala y a las otras personas procesadas. Esto siempre según la acusación fiscal. Otro de los casos en cuanto a los inmuebles de Ramón González Daer, en una condena que tiene justamente también por usura y otros hechos punibles, ya se hizo también entrega oficial a la Cenavico de 31 inmuebles, eso sumado a lo que ya en su momento se le había entregado a esta institución. Por supuesto, todo esto se hace ante la jueza de ejecución Sandra Kirchhofer, es lo que pasó también hoy, Lucas. Asimismo, Noel, estamos viendo en imágenes, de hecho, también un acto protocolar, podemos decir inclusive, de esta entrega por parte del juzgado a Omar Parra. Él es un representante de la Cenavico que estuvo presente entonces también en este acto. Y bueno, son 31 inmuebles, los títulos fueron ya transferidos entonces a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados, y con esto la Secretaría toma posesión de estos bienes, o básicamente pasan a mano del Estado también, ¿no? Les podemos decir. Del total de inmuebles entregados a lo largo del proceso del comiso, ya son 28 de Fernando González Carjallo, que es el hijo de Ramón González Daer, y 25 de RGD, ambos que tienen una condena de 5 y 15 años de cárcel, están cumpliendo en Tacumbú. Exactamente, a Coronel Oviedo habían sido trasladados luego del operativo Veneratio, están cumpliendo allí también entonces. Importante aclaración, sí. Esta condena, Noelia, y ya inclusive decía Parra que 3 de los 53 inmuebles ya van a ser directamente subastados la próxima semana. En este caso particular, reiteramos también, y es importante mencionar, que la condena de ambos ya está firme de hace más de 2 años, inclusive, Noelia. Ellos están ya cumpliendo entonces esta condena efectiva de 5 y 15 años por este caso de usura. Es un comiso muy importante, son más de 46 millones de dólares inclusive en total. En total, y bueno, esta subasta que se va a hacer el 9 de octubre por parte de la Cenavico, pero habló la magistrada. Vamos a compartir la entrevista. Documentaciones de los inmuebles que fueron inscritos en esta tercera tanda en la causa caratulada Ramón González Daer y Fernando González Carjallo en la causa por lavado de dinero. En total ya entregamos 53 de los 141 inmuebles comisados. El día de hoy estamos entregando 31 inmuebles, que de los anteriores van a ser subastados la semana que viene, de acuerdo al representante de la Cenavico que nos estaba informando, 3 inmuebles de los 53. Ya, estos 31 inmuebles que se entregan ahora, ¿con esto se completa 53? ¿no? Con esto se completan 53. Tenemos todavía una tarea pendiente por delante, pero creo que es una cifra bastante alta llegar a 53 en una causa tan emblemática. O sea, quedan más inmuebles por entregar. De 141, ahora entregamos 53. Quedan como 90 y pico. ¿Y el valor de los mismos aproximadamente? Eso va a pasar a nombre, la Cenavico tiene que hacer una tasación y de acuerdo a la venta que se hace de los mismos, ahí vamos a ver cuál es el valor de cada uno. ¿Cuántos son de estos inmuebles? ¿Cuántos son del padre y cuántos son del hijo? De estos inmuebles, del total que entregamos hasta ahora, 28 son del hijo y 25 son del padre. Perfecto. Quienes se encuentran guardando reclusión en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Ya, genial. Así es. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bueno. Y cambiando de tema también, la señora María Ángela Báez, en la entrada del Poder Judicial, está justamente ella haciendo una huelga de hambre porque aparentemente está denunciando
que fue víctima de una presunta estafa, Lucas. Asimismo, Noelia, ella habla inclusive de que quien fuera su abogado estaría inclusive también cometiendo este hecho en perjuicio patrimonial suyo. Por supuesto, ella explicó que ganó una demanda, una situación relacionada a un despido injustificado por parte de una empresa y ella había firmado un acuerdo para ser indemnizada. Sin embargo, hasta ahora, ya más de un año inclusive de haber firmado ese acuerdo, de que en teoría todo se haya finiquitado, ella no recibió un solo guaraní, y sí lo hicieron estos dos abogados que ella menciona, Noelia, que son los abogados Juan José Cantero y Rafael Francisco González Fretes, que inclusive ya retiraron 52 millones de guaraníes de acuerdo a lo que ella explica, y ella inició entonces en ese sentido para pedir justicia una huelga de hambre. Ella tenía que cobrar 120 millones, Lucas. Sí, es a través de un acuerdo al que ella llegó con la persona en cuestión, con la demandada en su momento, pero ella explica, me refiero a la señora María Ángela, que todavía no recibió un solo guaraní. No, imagínate, ya hay una sentencia, sus abogados ya cobraron honorarios millonarios inclusive, y ella todavía no pudo cobrar de acuerdo a lo que está denunciando. Vamos a compartir la entrevista. Yo estoy denunciando la estafa que me hicieron los abogados, porque ellos me hicieron firmar un acuerdo donde ellos prometían pagarme al día siguiente que yo haya firmado el contrato, ¿verdad? Y nunca me pagaron. Se hicieron un abogado vive enfrente de mi casa, por eso yo confié, a ciega confié. Y eso es lo que me hicieron ellos. Y yo no llegué a cobrar nada hasta hoy, hace un año, eso está acá en el juzgado número 10. ¿Qué es lo que tenía que cobrar, señora? ¿Cómo empezó todo tu caso? En mi caso comenzó todo cuando yo gané el juicio, porque no supo justificar la empresaria, la famosa empresaria María Lina Leo, no supo justificar mi despido. Y ella cuando ya tenía que pagar, hizo que yo firme un acuerdo bajo engaño. Me engañó porque ella prometió pagarme y salió pagándole todo al abogado, que supuestamente es un plus lo que los abogados recibió. Eso me dijeron ellos cuando ya se les fue la notificación de ellos que tenían que presentarse, ¿verdad? Vos ganaste la demanda Yo y gané se la ordenó que demanda. te paguen. ¿Cuánto tenían que pagarte, señora? 120 millones. Sobre eso me hicieron firmar. Y no me pagaron. Nunca me pagaron nada. Hace un año. ¿Y cuánto ellos ya retiraron? 52 millones. Y ahora van a retirar otra vez. Y van a retirar más otra vez 14 millones. ¿Y vos no podés retirar? ¿Qué te dicen en el...? No, y el juez no resuelve nada. Hace 4 meses otra vez ya que él no resuelve nada. Está ahí en el juzgado. ¿Presentaste una denuncia también en la fiscalía? Sí, en el Ministerio Público. Y cuando me fui ahí me dijo también la asistente, está en el despacho fiscal. Pero tampoco se mueve nada, no hace nada. ¿A cargo de qué fiscal está? ¿No te dijeron? No, no me dijeron nada. Ese está en la fiscalía, en el barrial número 1. ¿Y los nombres de los abogados? Acá está. Juan José Cantero y el otro es Rafael Francisco González Fretes. ¿Vos estás haciendo una huelga de hambre para que se resuelva entonces para tu que caso? se resuelva mi caso, porque ya es un año que ellos te cobraron todo y yo nada, y yo soy la víctima. Bueno, y con esto nosotros nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia, será hasta mañana.